Bienvenidos un día más a este programa especial Patios de Córdoba. Con este espacio de hoy vamos a concluir el serial de programas gracias al que hemos podido conocer todos los patios de nuestra ciudad. Hablamos de 50 recintos que han abierto sus puertas dentro del certamen municipal de patios y de 8 recintos más que lo han hecho de manera institucional, sin entrar a formar parte del concurso. Han sido diferentes las rutas que hemos ido visitando durante estos días y hoy queremos concluir en la ruta de Santiago. Vamos a conocer los patios de la calle Barrio Nuevo, de la Plaza de las Tazas, de la calle Isabel II y de la calle La Palma, y además dos patios institucionales absolutamente maravillosos, los del Archivo Histórico Provincial en la calle Pompeyos y también donde nos encontramos ahora mismo, el Palacio de Viana. Para eso tendrán que esperar un poquito al final del programa, pero quédense con nosotros porque los patios de hoy merecen absolutamente la pena conocerlos. Gracias por acompañarnos y bienvenidos. En el Recoleto Patio de la calle Isabel II, número 1, conviven bien avinidamente tres familias que se llevan poniendo de acuerdo desde hace 18 años para poner este patio en el concurso municipal de Córdoba. Lo hacen con mucho éxito porque han tenido numerosos premios y desde luego que el patio bien los merece. Aquí se respira color y se respira ambiente primaveral del cordobés, del que nos gustan. Quédense con nosotros para descubrir los detalles de este patio. Aquí vivimos tres familias, que las tres colaboramos en el desarrollo del patio, del decorado y del mantenimiento y todo del patio. Y pues nada, contaros porque la casa data de lo que nosotros sabemos del 1500, es una casa muy antigua, pero sí que está rehabilitada. Pero por encontrarse la ruina que tenemos ahí, dos capiteles, uno visigodo y otro de árabe de avispero, de Medina Sara y la columna romana, pues tuvieron que quedarse el patio y mantener la estructura antigua. Lo recogidita lo recogido que está. Le llamó muchísimo la atención la fuente, que fue también pues, ideada por nosotros y haciéndola como un estilo que quisimos mantener el arte andalusí, entonces mezclar lo árabe con la cristiana, porque realmente nosotros lo que más nos hemos empapado ha sido de cultura árabe. Lo que me llama muchísimo la atención es, aquí estoy aquí al lado, la flor de la gamba. Bueno, tiene su nombre que se llama Justicia, no sé qué botánico, pero en los patios la conocemos como la flor de la gamba porque es una planta autóctona, no la va a encontrar en viveros, solo la vais a encontrar en los patios, porque además intentamos que la especie no se... Es una de las funciones que tenemos los patieros, entre otras cosas, mantener especies que se mantengan vivas y que no las perdamos nunca. En el jardín botánico sí que se llevaron una de estas para también por lo mismo, para mantener, pero no la vais a encontrar en otros lados. Entonces, es una planta, en especial esta, que está espectacular. Como veis, llama muchísimo la atención. Bueno, pues no es fácil. El primer problema fue cómo enfocar el patio y hacer una estructura, y una vez que ya se plantea esto como los lienzos. Cuando ya dijimos del patio para mantener lo que es la decoración y cómo queríamos enfocarlo, luego empezamos por las plantas, ¿verdad? Que las plantas que son más de tropical y es mantenerlas, estar pendientes de que no le salgan bichos, de tenerla todo el año cuidada. En la cuestión de la gitanilla, por mucho que queramos, es que hay que renovar todos los años porque la mariposa, el calor, se pierde muchos geranios, muchas mariposas. Por eso en la parte donde mejor se cría la gitanilla nosotros tenemos toda la balconada. Eso se encarga mi vecina de arriba,
que es la que, que es la que le pilla más cerca, de trasplantarla y ponerla la que más dedica ya el tiempo. Y la limpieza pues la limpiamos con una escalera por aquí, el regade de arriba. Y abajo pues regamos con manguereta y nos ponemos de acuerdo, porque tiene más tiempo, yo lo he regado, tú no has regado. Normalmente, como yo digo, la coordinadora del patio, mi vecina mayor que está jubilada, y es la coordinadora, es la que lleva, yo he regado, es la que lleva, porque además es verdad que estamos más jóvenes, estamos trabajando y tenemos menos tiempo en lo que es el día a día de llevar el seguimiento. Pues mira, el patio se está presentando desde hace 18 años y empezaron a darnos premios a partir del séptimo o el octavo, que ha tenido su proceso, 10 premios a lo mejor. Entre ellos tenemos lo más cercano a lo grande, un segundo premio, que fue en el 2018. Luego hemos tenido el tercer premio también en 2016, no, 2015. Ahora mismo no me acuerdo muy bien. Y luego hemos tenido, antes eran accesi, que no sabía si era un cuarto, un tercero, luego ya también se modificó y ya para saber más o menos en qué lugar había hecho ya un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo. Y entonces hemos tenido muchos cuartos, que no es lo mismo darte un accesi sin saber si era el séptimo, porque el cuarto, que eso también, aunque bueno, que la cantidad es la misma, pero es el gusanillo del concurso. En el patio de la Plaza de las Tazas número 11 se encuentra un bello jardín que puede simular incluso el jardín del Edén que todos podemos tener en la cabeza. 7 árboles y cientos de variedades de plantas adornan un recinto en el que no falta absolutamente de nada, ni siquiera una temperatura mucho más baja y el silencio que embriaga a cualquier patio cordobés. Que es una casa como tantas casas de vecinos hubo en todo el siglo que va, algo más de un siglo, que va desde 1850 hasta 1970 o 75, que prácticamente se puede dar por terminado el tiempo, el siglo de oro de las casas de patio, ¿no? Porque claro, era el momento en el que arribaba a la ciudad muchísima gente del entorno rural, de los pueblos de cerca, y se absorbían dividiendo las casas grandes y haciendo casas de vecinos. Esta fue una casa de las que se hizo expresamente para albergar vecinos. O sea, los dueños que tenían un picadero de caballos, todo este espacio hay que decir que es el interior, parte del interior de una manzana de las grandes del casco histórico. Entonces siempre en esos espacios interiores había usos agrícolas, había ganado, había gallinas, en fin, que los usos del mundo rural también estaban dentro de la ciudad. Aquí había un picadero de caballos y varias cuadras, y cuando iba a empezar el siglo XX, porque se inauguró justo con el siglo XX, se reconvirtió en una casa de vecinos, haciendo más habitaciones, poniendo... Todo se hizo de nuevo, aunque era una construcción muy tradicional, muy pequeña, sin ninguna pretensión de muros de ladrillo y de tierra, como eran tantas casas, pero estaba nueva, recién terminada, no era una casa antigua, y se valoró bastante la casa esta, le gustaba mucho a la gente, empezaron a llegar, se llenó inmediatamente. Había 19 habitaciones o algo más, y se hicieron 19 viviendas, cada habitación era una vivienda, y en cada vivienda te puedes imaginar que en ese momento las familias eran grandes, o sea que aquí en esta casa debieron de vivir alrededor de 100 personas o 120 personas. La compramos mi marido y yo, que siempre digo que comprar una casa del casco histórico en aquel tiempo de los años 70
era una aventura, era la primera aventura que tú vivías en eso, porque no se sabía nunca de quién eran, había que recolectar toda la información, tratar de encontrar a todos los posibles dueños, pero bueno, lo pudimos comprar en un par de años, lo resolvimos, pudimos comprarla, hicimos la primera parte de la casa, porque la casa después ha ido creciendo, un poco siguiendo la misma idea que tenía la casa, todas las habitaciones, dejando un espacio central, que en este caso, como no rodeaba todo el patio, porque el patio es más grande, y vivimos mi marido y yo, y desde hace mucho tiempo han vivido siempre con nosotros más gente, a veces gente que estudiaba, a veces gente que trabajaba aquí, y ahora mismo pues sigue siendo igual. Tenemos alguna gente que yo digo que yo nunca sé cómo llamarles, porque no les puedo llamar huéspedes, porque ya viven con nosotros, pero tampoco son mis hijos, aunque teóricamente no lo sean. La verdad es que vivimos juntos. Del patio me he encargado siempre yo. Bueno, hay una cosa que siempre me sorprende. Pusimos las plantas, la casa fue creciendo, pero los árboles, o sea, las moreras esas grandes que hay allí, el bambú un poquito posterior, esta enorme bugambilla, todo lo que es la vegetación principal de la casa, lo pusimos desde el principio. Y siempre me he ocupado yo. Lo que pasa es que cuando estás trabajando y eso, pues, bueno, a mí siempre me han gustado los patios muchísimo. Iba todos los años a ver los patios y siempre pensaba, cuando yo tenga tiempo, cosa que es difícil cuando estás trabajando, ¿no? Cuando yo tenga tiempo, yo desde luego este patio lo voy a poner para disfrutarlo, ¿no? Estaba bonito porque todo iba creciendo y todo, las plantas son muy bonitas, aunque no añadan muchas más flores, pero desde que me jubilé, exactamente cuando cumplí los 65 años y me jubilé, ese mismo mes de mayo, abrí ya el patio por primera vez y siempre me ha gustado muchísimo. Lo sigo cuidando yo, claro, pasan años, también uno va teniendo muchos años, y ya me ayuda, hay una persona que me ayuda, que ha empezado a moverse en trabajar el jardín y las plantas y eso conmigo, porque yo soy de las personas que le gusta controlar poco. Pues aquí nos encontramos en la Ruta de Santiago, en el zaguán de la Casa Palacete de la calle Palma número 3, que esconde un patio absolutamente espectacular, muy alargado, donde el agua es muy protagonista, donde hay muchísimas variedades de plantas y de flores y donde su dueño, Manuel Cachinero, pone la vida para que esté precioso, armonioso, lleno de frescor y de olor. Un rincón muy particular que no deben perderse. La historia total de la casa no la sé. Sé que esto perteneció a la familia Casa Trillo Figueroa. Es del siglo XVIII, como aquí pone, es una casa señorial, en fin. También antes de estos de Trillo Figueroa estuvo viviendo aquí un capitán de los tercios de Flandes, que parece que fue quien la mandó construir, ¿de acuerdo? Las piedras, bueno, el mármol, porque la fachada es de mármol negro y gris de la sierra de Córdoba. Me parece que es de Cabra o de por ahí. Es una casa muy particular, en realidad el patio no es el patio normal de vecinos, porque pertenece a eso, a un palacete, entonces es distinto. No obstante, tiene una forma es rectangular, lo cual le da más amplitud al patio, ¿sabes? Que si fuera cuadrado. Luego agua permanentemente, porque gracias a Dios tenemos un pozo, que
que viene el agua de la sierra y lo tenemos ahí, entonces estamos con el agua sin necesidad de gastar agua potable. Con ella es con la que riego el patio y todas las plantas. Bueno, la casa en realidad estaba bastante hecha polvo cuando la compramos y tuvimos que restaurarla, pues en realidad todo, tejados, puertas, todo, porque estaba muy mal. Pero vamos, a mí como me gusta trabajar, disfruté mucho trabajando y ahora lo estoy disfrutando cuando hemos conseguido el que ya haya estos árboles. Bueno, el mandarino este estaba ya aquí, este mandarino puede tener 100 años, ¿eh? Y luego la bugambía sí la sembré yo, que tendrá unos 30 y tantos años, que son plantas que para este patio le pegan, ¿sabes? Luego está el rosal de pitiminija, jazmín, como es lógico, en fin, lo más típico y lo más normal de todo este tipo de patio, de todas estas plantas que se hacen en los patios. Hay esta parte que es la parte umbría, que aquí no da el sol, que es donde están las plantas de sombra, como son los helechos y la begonia y todo eso. Luego más cosas, bueno, tengo unos geranios este año increíbles, es que llevan ya 2 o 3 años y entonces se han puesto grandes, que normalmente lo que ocurre es que con la mariposa esta que hay, que se entra taladradora, se lo suele cargar. Este año he tenido suerte y han permanecido así sin que eso. Aparte que también los trato para que la mariposa no me estropee mucho. Luego están las gitanillas, que eso es típico de toda Andalucía y de toda España, que de todos sitios. Y luego una de las plantas que también le gusta mucho a la gente es, ahí hay unos conejitos que se llaman espuelas de caballero, que son azules y rosas además. Y mucha gente, ay, pero si esto era antiguamente cuando los teníamos en nuestros patios, porque ahora es que yo estoy buscando también plantas tradicionales, ¿sabes? Que había antiguamente y que ahora se ha ido perdiendo y estoy intentando recuperar. Bueno, el riego del patio es por la mañana, que es cuando está más fresquito y está todas las plantas cogen mejor el riego. Pues no te puedo decir exactamente las horas que he hecho, hombre, porque aparte que ya vas regando, también vas mirando la planta a la vez, si tiene algo, entonces te tiras por lo menos 2 horitas, te tiras así, ¿eh? Luego también hay que limpiar, barrerlo y todo eso. Aunque no haya patio, aunque no estemos en concurso, pero es lógico que hay que mantener el patio limpio. Y las plantas sobre todo es que necesitan cuidar todos los días, ¿eh? Y todo el año. Las plantas no es... Como son seres vivos, pasa como si tuvieras un gato o un perro, tienes que estar pendiente también, no lo puedes dejar aquí abandonado, tienes que tener cuidado. Yo por eso no tengo animales, porque las plantas no se quejan y además te comunican mucho también, la verdad que sí. La Ruta de Santiago la abre o la cierra, según queramos verlo, el patio de la calle Barrio Nuevo número 43. Un patio que pertenece a una antigua casa de vecinos, que lo sigue siendo, que está muy bien cuidado, que tiene plantas que tienen decenas de años y que se va transformando año a año según el gusto de sus dueños. ¿Quieren pasar con nosotros a conocerlo un poquito mejor? Esta casa la compramos hace 27 años, está ubicada en el barrio de Santiago. Es una casa antigua de vecinos que cuando la compramos estaba en muy mal estado. Nosotros la recuperamos, la compramos en el 75, estuvimos 5 años, 95, estuvimos 5 años participando en la modalidad de antigua
Después la rehabilitamos y estuvimos otros años más, hasta 14, en la modalidad de moderna. Son apartamentos de vecinos, todos colaboran en el patio, pero vamos, principalmente quien lo cuidamos es mi mujer y yo, y uno de mis hijos. Son apartamentos que a partir de los 14 años que estuvimos participando dejamos de participar porque lo pusimos como apartamentos turísticos. Hemos estado 9 años como apartamentos turísticos y ya no participábamos, más que nada también porque en aquella entonces no se podía participar y también porque nosotros preferíamos mantener la intimidad de nuestros clientes, porque ya que se ponen unas mesas, etcétera, etcétera, y son varios apartamentos. Actualmente mis hijos viven aquí, 3 que tengo, y algunos, vamos, un par de ellos más que tengo en alquiler. Sí, claro, evolucionando he evolucionado mucho. Como he dicho antes, estábamos en la modalidad de antiguo y esto era todo piedra, terrazo, uralita, en fin, que el patio era mucho más estrecho, había unas cocinas comunes, unas pilas comunes, aseo también, y entonces pues ya al rehabilitarlo pues ya hicimos nuestra solería, pusimos nuestro zócalo, hemos plantado muchísimas plantas, como veis, tenemos la hiedra, plantas enormes, 2 naranjos, un limonero, en fin, la bugambilla, una diamela, tenemos muchas plantas que se crían aquí permanentes en el año, por lo tanto el patio todo el año está bonito y bien cuidado. A nosotros lo que nos gusta más es pues tenerlo limpio, bien pintado y bien decorado. En los patios lógicamente pues se le meten más más variedad floral para que resulte aún más bonito. Bueno, de premios no nos han tratado nada bien, nunca. Lo puedo decir, nosotros cuando participábamos en la modalidad de antiguo, como he dicho al principio, sí nos dieron accesi, cuando el patio todavía no estaba ni arreglado siquiera, pero bueno, se ve que al ayuntamiento en aquel entonces pues, le gustaba eso más, y nosotros hemos recibido algún accesi, pero no, nosotros pues desde el principio, debido a una cuestión que yo hice, una mejora creo, en el patio, pues nos colocaron una etiqueta y con esa etiqueta seguimos todavía, aunque anécdota, pues sí y voy a decir una anécdota, si me lo permitís. Debido a que yo vi la cantidad de trabajo que tenían las plantas, etcétera, yo al principio de participar en el patio, pues claro, pusimos muchísimas macetas y yo vi el trabajo que acarreaba. Aprovechando que hicimos la reforma, yo metí tubería a todo alrededor del patio y puse el riego por goteo. Yo fui el primer patio que en Córdoba se puso el riego por goteo. Yo, orgulloso y satisfecho de lo que había hecho, porque era una mejora tanto en menos gasto de agua, menos ensuciar las paredes y que así le aliviaba el trabajo a las personas mayores que cuidaban los patios, como pueden ser en la zona de San Basilio, que hay tantísimas plantas, pues yo lo dije al jurado. ¿Estamos? Y entonces, pues el jurado, en aquel momento, el concejal que había de turno, pues empezó a decir que eso no era típico de los patios, etcétera, etcétera, y luego después pues comprobamos, año siguiente, que patios que habían puesto el riego por goteo, incluso viéndose los macarrones por fuera, pues le dieron premio. El riego por goteo este año. Años atrás lo hemos tenido siempre, pero este año, bueno, pues yo ya estoy jubilado, tengo más tiempo y prefiero regarla al estilo tradicional, con la lata y mi manguera en los arriates. El rato, eso es imposible de contabilizar, puesto que, por ejemplo, ahora que estamos en el concurso, lo barremos 4 veces. Se barre, se friega 2 veces y durante el año, pues claro, tienes que mantener, si quieres que cuando llegue el concurso las plantas estén bonitas, estén bien y que se note que están criadas aquí, pues tienes que dedicarle todo el año, todos los días tienes que dedicarle un tiempo.
Otro de los patios institucionales que han abierto en este Festival de los Patios Cordobeses es el perteneciente a la Casa Señorial, que acoge hoy día la sede del Archivo Histórico Provincial de Córdoba. Se trata de un antiguo palacete del siglo XVIII con un patio que da entrada a la casa con chino cordobés y rodeado en dos de sus lados por una galería porticada que merece, por supuesto, como todos los demás, la pena conocer. Bueno, estamos en el edificio del Archivo Histórico Provincial. Realmente son dos edificios: la antigua iglesia de Santo Domingo de Silos, que es donde tenemos ubicado el depósito, y una casa barroca, que es en la que estamos, donde están las dependencias administrativas, salas de consulta, etcétera. Entonces, se trata de una casa, como digo, de comienzo del siglo XVIII. Nosotros la tenemos documentada, el inicio de su construcción, en los años 1720-1725, porque incluso llegamos aquí en nuestros fondos documentales, llegamos a encontrar documentación referente al inicio de la construcción de la casa. Aquí había una casita mucho más pequeña, y una señora adquiere el edificio para cederlo a la antigua cofradía de los Dolores y la Buena Muerte. Era una cofradía que estaba ubicada en el Colegio de los Jesuitas, el actual Colegio de la Inmaculada. Y conseguimos localizar un documento del año 1725 por el que esta señora cede la casa que compra, cede el edificio, en el propio documento se especifica que hay un compromiso de reedificarlo. Y entonces en ese documento, en esa especie de compromiso de cómo había que reedificar el edificio, nos menciona que el edificio debía de constar de un patio central con una fuente, con una galería de arcos a su alrededor y otra galería en la planta superior, que es más o menos la estructura que la casa actualmente mantiene. Posteriormente tenemos algún documento también posterior de una venta en el siglo XIX de la casa, y refleja, pues en ese caso sí detalla todas las estancias de la casa, y prácticamente es la misma estructura que el edificio sigue manteniendo en la actualidad. El patio, como podéis ver, es una galería que rodea un patio con columnas, rodeado por una galería y con el suelo de chino cordobés. Y las plantas, en un primer momento teníamos más plantas con flor, pero nos comentaron que al ser un patio de tipo de una casa señorial, antiguamente estos patios no solían tener tantas macetas con flor, sino más bien plantas verdes. Entonces decidimos pues que el patio para mantener aquellos orígenes, pues debía tener planta verde solamente, como las que podéis ver: chifera, palmera, cinta, helechos, costilla de Adán, pilistra, etcétera. Si por algo es mundialmente conocido el Palacio de Viana de Córdoba, es por sus hermosos y extensos patios. Se trata de 12 recintos más un jardín que suman un total de 13 y que hacen de este lugar un espacio absolutamente maravilloso y que en estos días de mayo resplandece de flor y de color. Este año, por supuesto, por la apertura especial de patios, la visita es gratuita. Vamos a conocerlo un poquito mejor. Pues a ver,
el Palacio de Viana es una casa que ha estado habitada desde el siglo XV al siglo XIX por el señorío y posterior marquesado de Villaseca, y es en 1873 cuando la novena marquesa de Villaseca, viuda, además única heredera de todo el patrimonio familiar, pues se casa en segundas nupcias con Teobaldo Saavedra, que era hijo del duque de Rivas, de ese famoso escritor cordobés que todos conocemos, y a partir de ahí la casa es cuando queda vinculada al marquesado de Viana, que es tal y como se conoce hoy el Palacio de Viana. Existen 3 generaciones de marqueses de Viana que la habitan, y la tercera marquesa de Viana, Sofía Amelia de Lancaster y Bleck, es quien decide vender el palacio con todo lo que hay dentro en el año 1980. Lo hace a la antigua Caja Provincial de Ahorros de Córdoba y actualmente pertenece a la Fundación Cajasur. El segundo marqués de Viana, José Saavedra y Salamanca, era un señor muy vinculado a la corte, era sommelier de corps, caballerizo mayor, consejero del rey Alfonso XIII, entonces hay muchísimas visitas oficiales, recogidas además en el archivo de la familia de Viana, y también muchas visitas extraoficiales que recogen pues eso, temas sobre todo vinculados con los preparativos previos para acoger al rey en esta casa. Y luego visitas pues hemos tenido desde ya cuando perteneció a la Caja Provincial, pues desde Nureyev, que pasó por aquí, a la infanta doña Pilar, a diferentes presidentes, pues el presidente de Alemania, o sea, han pasado por aquí muchísimas personalidades ilustres. Y bueno, muchísimos ministros, enumerarlo sería larguísimo, pero sí es cierto que tanto en época de vida de los marqueses aquí en el Palacio de Viana como cuando ya se ha abierto al público, las visitas ilustres han sido pues continuas. Pues todo lo que son la forma de vida, nosotros hemos querido recogerla en la visita al interior del Palacio de Viana, por eso hemos separado un sector donde se encuentran las grandes colecciones de Viana, son colecciones de primer nivel internacional, donde aquí tenemos, por ejemplo, pues, los primeros tapices que se tejieron en la fábrica de Gobelin de París para la serie de las primeras indias de estas tapicerías, pues tenemos 4 de los 8 tapices. Luego tenemos la serie de las batallas, son las segundas mejores pinturas de batallas que tenemos en España. La colección de cordobanes y guadamecíes, están vinculadas con Córdoba especialmente. O libros de caza y cetrería, que en estos temas la biblioteca está considerada una de las mejores de Europa. Y luego tenemos el otro sector donde vemos la casa vivida, los salones y estancias donde hacían vida diaria los marqueses, parte de invitados y también la parte del servicio, donde hacía vida y donde el servicio desarrollaba todo su trabajo. Pero es algo inevitable ser conocido, además, popularmente como el Museo de los Patios de Córdoba. Entonces, una de nuestras grandes riquezas patrimoniales se encuentra en estos 12 patios y el jardín. Nos encontramos además en el patio de Recibo, que es donde damos la bienvenida a todos los visitantes que pasan por Viana, y es cierto que es casi un recorrido cronológico por los patios de la nobleza cordobesa. Aunque también es cierto que en el recinto tenemos el patio de los gatos, patio que en origen se llamaba o se denominaba como el patio de la casa de la Puentezuela de 3 Caños, y son las cocineras quienes le ponen el sobrenombre de patio de los gatos porque siempre aquí había gatos merodeando en las cocinas de Viana, y son ellas las que le ponen ese nombre, que es el que ha continuado hasta nosotros. Es que la variedad es amplísima. Sí es cierto que nosotros las tenemos catalogadas no solo en los patios, sino en los lugares originales. Entonces es cierto que en algunos momentos hay plantas que se decidió cambiar por otras y nosotros lo que hemos hecho es recuperarlas. Hay muchas flores de temporada que se incorporan, pues las que son en primavera, las que son de invierno en invierno, o sea, ahí vamos cambiando, pero siempre cambiamos siendo muy estrictos y muy rigurosos con la documentación que tenemos.
Pues con estos maravillosos patios del Palacio de Viana vamos a despedir el programa de hoy y este serial especial sobre los patios de Córdoba 2021. Un año muy especial, marcado por la pandemia que estamos viviendo, pero en el que los patios de Córdoba han podido abrir sus puertas y celebrar ese certamen que este año cumple precisamente 100 años de vida. Gracias por habernos acompañado, solo espero que hayan disfrutado tanto como nosotros, que ha sido un verdadero regalo vivir y disfrutar los patios de Córdoba. Gracias por estar ahí y hasta el año que viene, 2022, donde, Dios mediante, los patios de Córdoba volverán a abrir sus puertas.